Muy bien, entonces, simplemente a modo de resumen, muy breve, habíamos estado viendo en el catecismo, en la primera parte, en esas tres primeras reuniones, que el ser humano es capaz de Dios, ¿no? El ser humano es capaz de conocer a Dios. Dios, cuando nos regaló la inteligencia, no nos la regaló solamente para que podamos crear pues obras científicas así y hagamos descubrimientos científicos impresionantes. También nos la regaló para eso, para que podamos transformar este mundo. Para eso Dios nos regaló la razón, pero no solo para eso. ¿Saben cuál creo que es la primera razón por la cual, el primer motivo por el cual Dios nos regaló la razón? Para que lo podamos conocer a Él. Dios nos regaló la razón en primer lugar para que lo podamos conocer a Él, porque Dios nos ha creado y no ha querido ser un Dios desconocido. No es un Dios que nos creó y luego se escondió, ¿no es cierto?, para que no lo podamos ver y no lo podamos conocer. ¿Y quién será ese Dios? Es todo lo contrario. Es un Dios que nos creó con razón, al igual que Él, porque Dios también es un ser racional, ¿no es cierto? Nos creó con razón y se hizo visible, se hizo palpable, se reveló, se mostró. Y nos ha regalado la razón para que lo podamos conocer. Dios quiere que lo conozcamos, ¿verdad? Y ese es justamente el esfuerzo que hacemos, ¿no? Es, a través de la fe queremos conocer un poquito más el misterio de Dios. Y cuando vamos conociendo a Dios, esto es hermosísimo. El catecismo entonces empieza diciendo eso. El ser humano es capaz de Dios, es capaz de conocer a Dios. Y Dios, justamente para que el hombre lo pueda conocer, puso en su corazón un deseo de Dios. El ser humano tiene el deseo de conocer a Dios y esto es lindísimo. Hay algo dentro de nosotros que nos mueve a buscar lo bello, lo hermoso, lo verdadero, lo bueno, lo armonioso, que en el fondo son los atributos de Dios. Entonces el ser humano es un buscador que naturalmente busca a Dios, ¿verdad? Y eso es valioso. Y en la última reunión habíamos hablado de algunas razones para creer en Dios, algunas pruebas, ¿no?, que son convergentes y convincentes, que nos hablan de la existencia de Dios. Y no son pruebas que vienen de la fe. Ustedes saben que por la sola razón el ser humano puede llegar a concluir que Dios existe. Y eso fue justamente lo que hablamos la semana pasada. Fue una reunión muy interesante. Para los que no pudieron estar, se las recomiendo, que ha quedado grabada en mi canal de YouTube. ¿Puede haber razones para demostrar la existencia de Dios? Claro que sí. Y razones muy claras, muy evidentes. Y muchas de ellas muy convincentes también. Porque Dios nos dio la razón para conocerlo y por lo tanto por la razón podemos conocer a Dios. Dios es demostrable por la razón. Los que no estuvieran en esa reunión, en mi canal de YouTube, la reunión anterior, ahí está para que la puedan seguir. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar entonces con el tema de hoy, ¿no? Y vamos a ir al catecismo, al numeral 36, ¿no? Dice lo siguiente: la Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana, a partir de las cosas creadas. Sin esta capacidad, el hombre no podría acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios, ¿no? Hasta ahí el catecismo, que Giovanna nos lo acaba de publicar ahí para los que quieran leerlo, y ahora vamos a explicarlo. Miren qué interesante esto acá. Dice, esto lo habíamos hablado la semana pasada, ¿no? Dice que la Iglesia enseña que el hombre puede conocer a Dios mediante la luz natural de la razón. Es decir, para saber que Dios existe, miren, no necesitamos, a ver, no digo que la Biblia no sea importante, es importantísima, pero para saber que Dios existe, incluso sin conocer la Biblia, sin conocer a Jesús, uno razonando lógicamente puede concluir con certeza que Dios existe. Eso es lo que dice el catecismo, ¿no? Dios puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana, a partir de las cosas creadas. Eso fue justamente lo que hablamos en la reunión anterior, ¿no es cierto? ¿Saben por qué el Concilio Vaticano I, ese es el número 36 del catecismo? Si tienen su catecismo en mano sería buenísimo, de verdad que ayudaría mucho que lo tengan en mano para que puedan ir siguiendo, porque vamos a ir desarrollando casi todos los numerales del catecismo. No todos, pero casi todos sí, ¿no? Esto de acá lo afirma el Concilio Vaticano I, ¿no? El Concilio Vaticano I, ¿qué tal, Emilia? ¿Cómo estás? Quiso afirmar
que el hombre por la luz natural de su razón puede conocer a Dios. Podemos conocer a Dios por nuestro simple razonamiento. Tenemos una capacidad natural de conocer a Dios. Claro que podemos conocer a Dios por medio de nuestras facultades, ¿no? Esto es importante porque esto significa, entonces, que, que Dios también nos va a juzgar de acuerdo a cómo hemos usado esa razón. Es decir, es verdad que hay personas que quizás no le han enseñado a conocer a Dios, pero también no hay que olvidarnos que todo ser humano que busca con honestidad la verdad y se hace preguntas honestamente, naturalmente puede llegar a conocer que Dios existe, ¿no es cierto? Cada uno será juzgado según lo que haya llegado, lo que haya podido llegar a conocer en lo íntimo de su conciencia sobre la verdad de Dios. Pero no nos olvidemos que todos tenemos la capacidad de poder conocer a Dios. Obviamente, cuando alguien nos le enseña es mucho más fácil. Si nadie nos le enseña es más difícil. Pero podemos conocer a Dios. ¿Saben por qué el Concilio Vaticano I se esforzó tanto en remarcar esto de acá? Que el ser humano puede conocer a Dios por la luz natural de su razón. Porque el Concilio Vaticano, en la época, en el siglo XIX, se había entrado a la gran crisis del racionalismo, ¿no? Que había sido desencadenado en gran parte por un filósofo muy conocido, no sé si ustedes habrán escuchado hablar de René Descartes. Miren lo que decía, René Descartes era un hombre muy católico, ¿ya? Muy católico, y con su filosofía, pues quería acercar a las personas a Dios, pero le salió el tiro por la culata, porque terminó haciendo lo contrario. ¿Saben qué era lo que decía Descartes? Él decía lo siguiente, a ver, yo quiero elaborar un método que siguiendo este método yo pueda concluir, yo pueda llegar a saber con certeza, ¿no es cierto?, que algo es verdadero. Quiero elaborar un método que me llegue a saber con certeza que esto que conozco es verdad. Entonces él dijo lo siguiente, ya sé qué voy a hacer. ¿Cómo voy a hacer para conocer la verdad? Se preguntaba Descartes. ¿Cómo hago para conocer la verdad? Porque, por ejemplo, yo las conozco, decía él, a través de mis sentidos. Yo veo, ¿no es cierto?, esta computadora que tengo acá, y yo a través de mis sentidos, porque la veo, porque la toco, ¿no es cierto?, sé que esto existe, conozco la verdad de esta computadora a través de los sentidos que Dios me ha dado, ¿no es cierto? Conozco las cosas, la verdad de las cosas a través de los sentidos. Pero Descartes decía, oye, pero esto es difícil, porque resulta que me he dado cuenta que muchas veces mis sentidos me engañan. Muchas veces me he dado cuenta que mis sentidos me engañan. Es decir, él dice, ¿no? ¿Nunca te ha pasado que vas a un lago y tienes una vara de madera, ¿no? Y hundes la vara de madera en el agua del lago. Tú sabes que la madera es recta, pero cuando la hundes en el agua, parece como que la vara está quebrada, ¿no? La sacas, y te das cuenta que está entera, está recta, pero la metes y pareciera como si está quebrada, ¿no? Entonces él decía, oye, pero mis sentidos me engañan. Mis sentidos me muestran que la vara está así, y cuando entra el agua se hace así, pero la saco y me doy cuenta que es recta, no está torcida. Mis sentidos me engañan, decía él. Otra cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy enfermo, ¿no? Me sirven una limonada con azúcar y cuando estoy resfriado la tomo y ya no me sabe a dulce, me sabe incluso hasta medio amarga. Pero yo le he echado azúcar, o sea, tengo certeza que hay azúcar, pero me sabe amarga. Oye, el sentido del gusto me engaña. Entonces decía Descartes, oye, mis sentidos, o sea, si yo a través de los sentidos conozco la verdad, si los sentidos son el canal que me llevan a conocer la verdad, pero me doy cuenta que mis sentidos me pueden engañar, ¿cómo sé si lo que me muestran mis sentidos es verdad o no es verdad? ¿Cómo sé que esto que estoy viendo es verdad? ¿Qué? Miren, esto es medio loco, ¿ah? ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa si en realidad todo esto es un sueño? ¿Qué, ¿Qué pasa si yo estoy soñando que yo les estoy dando esta charla a ustedes? Y mis sentidos me engañan. ¿Qué pasa si yo pienso que estoy viendo este teléfono celular que tengo aquí al frente, pero mis sentidos me engañan y en realidad aquí no tengo ningún celular? Y todo esto es un sueño y mis sentidos me están engañando. Y yo en realidad, sí, decía incluso, ¿no? ¿Qué pasa, decía Descartes, si existiera un geniecillo maligno, así decía él, ¿no? Un geniecillo maligno que me está haciendo creer que todo esto que vivo es realidad, pero en realidad todo esto que percibo como realidad no es realidad, sino es un sueño. Y en realidad yo estoy dormido. No se asuste ninguno, por favor.
Y así es, a eso llegamos, Diana, a eso llegamos, ¿no? Y en realidad yo estoy dormido. Y todo esto es una ilusión. Y mis sentidos me han estado engañando todo este tiempo. Y este geniecillo maligno podría ser que me esté engañando. Entonces, Descartes llega a una conclusión y dice, mira, ok, si quiero llegar a la verdad, entonces ya sé qué voy a hacer. Voy a plantear un método infalible, que es el siguiente. Voy a dudar de todo. Como yo no tengo la certeza de que lo que mis sentidos me muestran es verdad, como mis sentidos me podrían estar engañando, ¿saben qué cosa voy a hacer? Voy a dudar de todo. Voy a dudar absolutamente de todo, ¿no es cierto? Todo lo que mis sentidos me muestran, voy a dudar de todo eso, porque podría ser mentira. Hay una sola cosa de la que no puedo dudar, decía él. ¿Y saben qué cosa es? Es que yo existo. No puedo dudar que yo existo. ¿Por qué? Porque si no existiera, ni siquiera estaría pensando. ¿No es cierto? Si no existiera, como me doy cuenta que estoy razonando y que estoy pensando, entonces necesariamente tengo que existir. Como pienso, entonces, en conclusión, existo. Porque si no existiera, no podría pensar. Y entonces de aquí sale la famosísima frase de Descartes, ¿no? Cogito ergo sum, que hace un ratito Diana la puso aquí en el chat. Pienso, luego existo. Es decir, como pienso, entonces sé que existo, ¿no? Entonces esa fue la conclusión de Descartes. Uno podría decir, oye, mira, pero qué bonito esto de acá. ¿Verdad? Qué interesante lo que decía Descartes. Bueno, esto trajo un gran problema. Trajo un gran problema. ¿Saben por qué? Porque resulta que no es que pienso, luego existo. No es que yo existo porque pienso. Mi existencia no se debe a mi pensar. No es que primero pienso y como estoy pensando, entonces existo. Es al revés. Es como yo existo, es entonces que puedo pensar. Claro, lo que dice Elizabeth podría ser, podríamos decir así. Como en vez de decir pienso, luego existo, podríamos decir más bien, como existo, es entonces que puedo pensar. ¿No es cierto? Este... Uy, qué buena noticia, Ángel, gracias. Entonces, esto de acá es complicado justamente, ¿no? Porque empezó toda una revolución de entender la realidad. Porque esto, ¿qué cosa generó este pensamiento de Descartes en la humanidad, ¿no? Generó, ¿saben qué? Un gran problema. Empezó a generar el siguiente problema. Parece entonces, a partir de lo que Descartes empezó a plantear, que la realidad depende de que yo la pueda pensar. Lo que existe es justamente lo que yo puedo pensar, ¿no? La realidad es consecuencia de que yo la perciba, de que yo la pueda razonar. Y si algo yo no lo puedo pensar, entonces pongo en duda su existencia también. Entonces, lo que escapa a mi razón, dudo de su existencia. Como Dios es superior a mi razón y no lo puedo demostrar así, tan fácil, empiezo a dudar también de su existencia. ¿No es cierto? Entonces, resulta que ahora las cosas que existen son solamente aquellas que se ajustan a mi inteligencia, ¿no? Y eso termina siendo un problema, ¿verdad? Es un problema, ¿saben por qué? Porque termina siendo que el ser humano se vuelva tremendamente subjetivo. Las cosas existen en cuanto que yo las pueda pensar. Y todo lo que escapa de mi pensamiento, todo lo que escapa de mi pensamiento, no tengo por qué creer que es real. Las cosas que existen son en tanto que yo las pienso. Eso no está muy lejos de lo que se piensa y de lo que se cree hoy en día, ¿no es cierto? Parece que pareciera que las cosas existen en tanto a mí me convencen, en tanto yo las puedo pensar. Las cosas no existen en sí mismas, sino en tanto que yo las pienso. No por sí, sino en mí. ¿No es cierto? Y es curioso, pero este racionalismo terminó llevando a otro problema. Por eso le digo, esta reunión va a ser un poquito filosófica, pero a ver, vamos a hacer esfuerzo, yo creo que van a salir algunas cosas interesantes de acá. Este racionalismo lleva a otro problema, que ¿saben cuál es? Es el fideísmo. ¿Qué cosa es el fideísmo? El fideísmo consiste en decir, ok, ¿cómo se llama? Como solamente existe lo que yo puedo pensar, como solamente existe lo que yo puedo pensar, y las cosas de Dios superan mi razón, si yo quiero creer en Dios, ¿no es cierto? Creo en Dios, pero no porque existan razones para creer,
sino creo en Dios porque quiero creer en Dios, porque me conviene creer en Dios, porque quiero pensar que Dios existe. El fideísmo es eso. El fideísmo es creer en Dios sin tener razones para creer. Voy a repetir, el fideísmo es creer en Dios sin tener razones para creer. Es decir, es la fe, como dicen, del carbonero, ¿no? Yo creo, pero a mí no me interesa tener razones para creer. Queridos amigos, eso también es un problema. No podemos caer en el extremo del racionalismo, de pensar que todas las cosas de Dios las vamos a entender por la razón, porque es imposible entender completamente a Dios por la razón. Y el racionalismo diría, bueno, y lo que no puedo razonar, entonces no lo creo. Eso sería un extremo, un problema. Pero el otro problema sería, no, yo creo todo, pero sin entender nada. Eso es otro problema. Y eso también está mal, ¿no? Es decir, sí, mi fe es una fe ciega. Queridos amigos, en un sentido, la fe cristiana, por si acaso, no es una fe ciega. O sea, es ciega en cuanto que confías en Dios, pero no es ciega en cuanto que es una fe ciega en la cual no entiendas nada, pero créelo todo. No es así, ¿no es cierto? No es así. ¿Los niños siguen el fideísmo? Yo creo que no. Yo creo que algunas veces, ¿sabes qué cosa ocurre, Diana? Como los mismos papás no tienen razones para creer, la fe que le enseñan a sus hijos es una fe fideísta. Hijito, tú tienes que creer en esto. ¿Y por qué, papá? No sé. No, porque eso no se pregunta, solamente se cree. ¿Cuántas veces nos han enseñado la fe de esa manera? ¿No? ¿Y por qué, papá, esto acá? No, es que no. Una cosa es la fe, otra cosa es la razón. Esto solo se cree por fe. No tienes que preguntar razones. Esto no se puede entender, ¿no? Entonces, ¿y por qué es así? No, es que no hay razones. Tú solamente tienes que creer. No es que los niños tengan una fe fideísta, sino que los católicos adultos, en la mayoría de casos, no tenemos razones para creer. Como no tenemos razones para creer, ni siquiera somos capaces de explicárselo a un niño. O sea, ni siquiera tenemos las razones para explicar la fe, ni siquiera a un niñito chiquito. O sea, tan ignorantes somos en nuestra fe muchas veces que ni siquiera tenemos razones sencillas para explicárselas a un niñito chiquito. Entonces, no es que los niños tengan una fe fideísta. Los adultos muchas veces, como no tenemos razones para creer, terminamos cayendo en el fideísmo. Pero al final, por si acaso, la fe fideísta es una fe débil. Es una fe débil. Dios no quiere que creamos simplemente sin tener razones. Dios quiere que confiemos en Él, pero también quiere que tengamos razones para creer. ¿Por qué creen que Jesús, cuando vino a la tierra, quiso explicar las cosas? Contó parábolas, explicó, dio razones. ¿Por qué creen que Jesús vino a la tierra y se puso a predicar? Jesús explicaba y predicaba porque quería que entendamos. Porque una fe que no entiende nada y cree sin entender nada, termina siendo una fe débil. Sino ¿para qué creen que Dios nos dio la razón? También necesitamos entender. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué cosa es lo que dice el racionalismo, no? El racionalismo dice, bueno, entonces, como no hay razones para creer, si tú quieres creer, cree por fideísmo. Repito, ¿no? El racionalismo dice eso, ¿no? Como no hay razones para creer, ¿no es cierto? Porque Dios supera nuestra razón, como no hay razones para creer, si tú quieres creer, cree, pero cree con una fe fideísta, es decir, una fe sin razones, porque no hay razones para creer, ¿no? Entonces, al final, el racionalismo y el fideísmo son dos caras de un mismo problema, del pensar que no hay razones para creer. Cuando pienso que no hay razones para creer, puedo caer en el fideísmo o puedo caer en el racionalismo. Termina siendo como ese chiste, ¿no? De ese hombre obeso, pues, que se caía en la cama para los dos lados, ¿no? O sea, sí, pues, o sea, al final el problema te desparramas para cualquiera de los dos lados, ¿verdad? Perdón por la... No, sé que no es una broma muy graciosa, pero más o menos es una figura para entenderlo, ¿no? O sea, al final este problema del pensar de que no hay razones para creer nos hace, pues, chorrearnos para cualquiera de los dos lados, ¿no? Es decir, si no lo entiendo, no lo creo, o decir, ¿no es cierto?, como no lo entiendo, voy a creer todo sin entender, porque entender no es importante. Son estos dos extremos nefastos a los que se cayó con todo esto acá, ¿no? Con todo este racionalismo, ¿verdad? Ese es el problema del racionalismo. El racionalismo dice que el racionalismo rechaza que existan razones
fuera de nosotros que nosotros tengamos que creer. El racionalismo dice, tú solamente puedes creer lo que puedes entender dentro de ti. Si hay algo que tú no puedes entender dentro de ti, no puedes creer en eso. ¿Te das cuenta? El racionalismo rechaza que existan razones fuera de nosotros a las cuales nos tengamos que rendir. Si yo no le entiendo, nada, olvídate, fuera de acá. Si yo no le entiendo, fuera de acá, no tienes nada que hacer conmigo, no me interesas. Ni siquiera voy a creer en ti, no eres verdad. ¿No es cierto? Entonces, pero eso no es así. Nuestra postura cristiana es al revés. Nuestra postura es, primero conocemos la realidad, hay una realidad que está fuera de nosotros, conozco la realidad y luego la trato de entender. Y me voy a dar cuenta que con mi razón no puedo entender toda la realidad, pero el hecho de que no la pueda entender no significa que no exista. Voy a tratar de entender lo que más pueda. Por ejemplo, Dios. Es evidente que Dios existe. Es evidente que Dios existe, si no, ¿de dónde viene todo esto? El racionalismo dice, tú dirás que es evidente que Dios existe, pero en tanto no me lo puedas demostrar por la razón, yo no creo. Oye, pero no es que Dios existe en la medida que tú lo entiendas. Primero es evidente que Dios existe, y como Dios existe fuera de ti, ahora coge tu razón y trata de conocerlo lo mejor que puedas. Dios existe, entonces voy a tratar de conocerlo lo mejor que pueda. No es que, como no lo puedo comprender, entonces Dios no existe. No sé si me doy a entender. Esa es la parte complicada que les digo de esta reunión, ¿no? O sea, tratar de entender esta manera de aproximarse que ha sido sumamente perjudicial. Las cosas no existen en tanto que yo las entienda. Las cosas primero existen. No es que primero yo las entiendo, no. Primero las cosas existen. Y cuando existen las trato de entender. Y puedo entender lo que pueda. No poder entenderlo todo, pero poder entender lo que pueda. Pero no es como no lo puedo entender todo, entonces, listo, para mí no existe. Eso no puede ser. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Esto es un problema y que ha afectado a la humanidad muchísimo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que creemos nosotros? A diferencia de lo que decía Descartes, que desconfiaba de los sentidos y decía los sentidos me engañan, ¿saben qué cosa creemos nosotros? Que Dios nos ha regalado la razón, ¿no es cierto? Y como nos ha regalado la razón quiere conocer la verdad. Y la razón tiene unos instrumentos para conocer las verdades de este mundo. ¿Saben cuáles son los instrumentos que tiene la razón? Son nuestros sentidos materiales. O sea, nosotros creemos que por medio de la vista, el tacto, el gusto, el olfato, el oído, a través de nuestros sentidos, podemos conocer la realidad. Es verdad que algunas veces nuestros sentidos se pueden equivocar, claro que es cierto, pero nosotros creemos que Dios nos ha dado esos sentidos para que podamos conocer verdaderamente la realidad. Dios nos ha dado la capacidad de conocer la realidad, por eso nos ha dado una inteligencia, pero esta inteligencia necesita estos sentidos. Nos ha dado la capacidad de conocer la realidad. Nos ha dado una razón, nos ha dado una voluntad, nos ha dado unos sentidos que son capaces de descubrir la realidad. ¿No es cierto? Y eso es importante, ¿no? Entonces, miren, en el fondo un poco esta es la filosofía cristiana. La filosofía cristiana es la del realismo. No es la del racionalismo, es la del realismo. ¿Qué cosa es lo que pensamos los cristianos? Los cristianos pensamos lo siguiente. Primero, las cosas existen. Esas cosas que existen yo las puedo conocer por mis sentidos. Y mis sentidos me dan esta información a mi inteligencia. Y mi inteligencia puede conocer la cosa. Eso es lo que nosotros creemos. Que nosotros sí podemos conocer las cosas. Y puede ser que haya algunas cosas que mi inteligencia no comprenda completamente. Pero el hecho de que no las comprenda completamente no significa que no existan. Sino significa que quiero seguir profundizando y cada día las podré entender un poquito más, pero no significa que no existan. Es como el ejemplo que les puse la semana pasada, ¿no? Claro, es que termina siendo absurdo. Es como el ejemplo que les puse la semana pasada. ¿Qué pasa si un día tú llegas a tu casa, ¿no es cierto? Y ¿cómo se llama? Y descubres que llegas a tu casa y han forzado, y está la puerta de tu casa abierta y está la manija rota, está rota la puerta. Entras y están todas las cosas de tu casa
puestas patas arriba, ¿no? Todo está tirado, las gavetas, los cajones los han abierto, han tirado todo, todo está por los suelos. Imaginemos, ¿no? Que tienes, no sé, una caja fuerte en tu casa donde guardas tus objetos de valor. Y vas al lugar y está la caja fuerte rota y no está ninguno de los objetos de valor adentro. ¿Qué cosa es lo que uno concluiría después de esto de acá? Uno diría, obviamente, alguien se ha metido a robar. ¿Sí o no? Creo que todos pensaríamos eso, ¿no? Alguien tiene que haberse metido aquí. Alguien se ha metido y ha hecho todo esto, ¿verdad? Pero un racionalista podría decir, hasta que no me lo demuestres, hasta que no vea la foto, hasta que no vea el video, hasta que no sepa quién es, yo no creo. Oye, no seas tan necio, pero está la puerta rota. O sea, no sé quién lo hizo, pero estoy viendo sus acciones, estoy viendo que rompió la puerta, estoy viendo la puerta rota, estoy viendo todo patas arriba, estoy viendo que se llevaron lo de la caja fuerte. No sé quién lo hizo, no te puedo demostrar quién lo hizo, pero por estas acciones puedo concluir que alguien se metió e hizo esto. Necesariamente alguien lo tiene que haber hecho, ¿no es cierto? El racionalista diría, bueno, como no lo puedo conocer, entonces no lo creo. Yo no puedo decir que alguien se ha metido si es que no lo puedo demostrar, ¿no? Si es que no lo puedo demostrar, no voy a creer en él. Pero ¿cómo no vas a creer que alguien se ha metido? Es evidentísimo que alguien se ha metido. Es verdad, no te puedo mostrar quién es, no sé quién fue. Pero alguien se ha metido. Hasta que no me lo demuestres, no creeré. Porque yo soy muy, muy racional y muy lógico y muy científico. Y si no me das una prueba científica, jamás creeré, porque yo no soy de esos. ¿No es cierto? Muy lógico, muy racional. Eres más bien muy, muy irracional. Perdonen, muy tonto incluso. Termina siendo tremendamente tonto. Mira las evidencias. Tiene que haber habido alguien. Algo parecido pasa hoy en día. Este mundo nos da unas evidencias fuertísimas de que existe un ser superior, racional, lógico, que ha sido el primer principio de todo, que ha creado todo con orden. Pero como no te lo puedo poner aquí frente a tus ojos, entonces no creo. Esto se hizo porque hubo dos cosas que se golpearon y todo apareció, ¿no? Oye, ¿eso es racional o eso no termina siendo más ilógico? ¿Quieren que les diga una cosa? Yo saben, creo que en serio, para ser ateo y para pensar que todo ha venido de la nada, hay que tener demasiada fe. En serio, para creer que Dios no existe y que todo ha venido de la nada, hay que tener demasiada... Yo no tengo tanta fe, les digo en serio. O sea, para mí mucho más lógico, mucho más evidente es pensar que todo esto tan perfecto existe porque hay un ser superior que lo creó. Para creer que todo esto existe de la nada, todo este mundo tan perfecto viene de la nada, ¿no? Que todo esto tan ordenado viene del desorden, disculpen, yo no tengo tanta fe. O sea, para creer eso, en serio, a mí no me alcanza la fe. O sea, me parece de locos, de locos. No, es que yo soy muy racional, ¿no? Y si no me lo demuestras, no creeré. ¿Eres muy racional? ¿O eres tremendamente irracional más bien? ¿No? Entonces el racionalismo termina llegando a esos absurdos. Termina llegando a esos absurdos, ¿no? Nosotros creemos que los sentidos nos permiten conocer la realidad y a través del conocimiento de la realidad, ¿no es cierto?, del conocimiento sensible que tenemos de la realidad, podemos extraer de eso que hemos conocido por los sentidos algunas conclusiones. Entonces mis sentidos me muestran esta creación, este universo inmenso y hermoso que existe, y mi razón, con esa información que le ha dado los sentidos, concluye, esto no puede venir de la nada. Algo tan ordenado y tan armonioso, tiene que haber un ser con lógica y con razón que esté detrás de esto necesariamente. Y puedo conocer esa verdad, claro que la puedo conocer. ¿No es cierto? Entonces nosotros afirmamos la capacidad natural del hombre de poder conocer a Dios, ¿verdad? Entonces, vamos ahora al número 37 del catecismo. Perdón, Iliana está diciendo los signos... Perdón que no pueda responder todas las preguntas, así solamente respondo algunitas porque si no, nunca voy a poder terminar el tema. Voy a coger esta acá que creo que Iliana está preguntando. Los signos sensibles están hechos para ayudarnos a creer más que para racionalizarnos, definitivamente. Yo creo que Dios nos ha dado los sentidos y nos ha dado la razón para que podamos conocerlo a Él.
a través de estos sentidos para que conozcamos este mundo hermoso y conociendo este mundo hermoso a través de los sentidos, podamos razonar y decir, oye, tiene que haber un ser increíblemente grande, hermoso y perfecto que ha creado todo esto. ¿Para qué Dios nos dio los sentidos? ¿Para qué Dios nos dio la razón? ¿No es cierto? Para que lo conozcamos a Él, no para que nos alejemos de Él. Miren qué paradójico, miren, esto es muy paradójico, ¿no? Dios nos regaló la razón para que lo conozcamos a Él. Y mucha gente dice y piensa hoy en día, no, como yo soy un ser muy racional, entonces no creo en Dios. Oye, era al revés. La razón Dios te la dio para que creas en Él, no para que no creas en Él. Miren cómo se han dado la vuelta a las cosas de una manera tan terrible y tan complicada, ¿no? Muy bien, vamos al número 37, que ya veo que Giovanna ya nos puso el numeral ahí en el chat, ¿no es cierto? Dice lo siguiente. Sin embargo, o sea, a ver, a pesar de que el ser humano tiene la capacidad natural, ¿no es cierto?, de conocer a Dios por la razón, a pesar de que podríamos conocer a Dios por medio de la razón natural, en las condiciones históricas en las que el hombre se encuentra hoy en día, experimentamos muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de la razón. A pesar de que podríamos, hoy en día, por la situación en la que vivimos, para poder conocer a Dios por la sola razón, el ser humano encuentra muchas dificultades. Hoy en día, si bien se puede, ya no es tan fácil. Ya no es tan fácil conocer a Dios por la luz natural de la razón. ¿No es cierto? Dice este documento del Humane Generis, dice lo siguiente: a pesar de que la razón humana pueda verdaderamente, por sus fuerzas y por su luz natural, conocer de manera verdadera y cierta a un Dios personal que protege y gobierna el mundo por su providencia, etcétera, etcétera, sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural, ¿no? Hola Angie, ¿cómo estás? ¿No? A pesar de que nuestra razón puede, hoy en día nuestra razón se topa con un montón de obstáculos que le dificultan, por la luz natural de la razón, poder conocer a Dios. ¿No es cierto? Vamos entonces a explicar esto, ¿no? A ver, ¿por qué tenemos estas dificultades? ¿No? Primero dice que, a ver, miren, por la luz natural de la razón, miren lo que pasa. Podemos conocer que Dios existe. Lo que no podemos conocer son todas las características de Dios. Miren esta diferencia. No estoy diciendo que por la luz natural de la razón podemos conocer todas las características de Dios. No. Por la luz natural de la razón podemos conocer que Dios existe y podemos conocer algunas características de Él. Pero hay muchas cosas que por la luz natural de la razón no vamos a conocer de Dios. Para eso necesitamos de otra ayuda, que vamos a hablar de eso dentro de un ratito. ¿No es cierto? Pero por la luz natural de la razón, ¿qué cosa podría conocer? Podría conocer en primer lugar que existe Dios. Podría también por la luz natural de la razón concluir que Dios es bueno. ¿Saben por qué podría concluir que Dios es bueno? Porque el mal siempre es una imperfección. El mal es una ausencia de bien. Ahí donde falta el bien hay mal. El mal siempre es una ausencia. Es como el frío y el calor. ¿No es cierto? ¿Qué cosa es el frío? Es simplemente ausencia de calor. ¿No es cierto? O sea, si tú quieres enfriar algo, simplemente tienes que quitarle la fuente de calor. Por eso cuando tú te alejas del sol ya empieza a haber frío. El frío es ausencia. La oscuridad, ¿qué cosa es? La oscuridad no es algo que exista. La oscuridad es simplemente ausencia de luz. Por ejemplo, si yo quiero oscurecer este cuarto, ¿qué cosa hago para oscurecer este cuarto? ¿Le meto oscuridad? Yo no le puedo meter a esta habitación oscuridad. No le puedo meter porque la oscuridad no existe. ¿Qué cosa es la oscuridad? Es simplemente ausencia de luz. Donde no hay luz, ya hay oscuridad. Por lo tanto, si yo quiero oscurecer este cuarto, no le puedo meter oscuridad, porque la oscuridad no es algo que exista. ¿Qué cosa tengo que hacer? Le tengo que quitar algo que sí existe, que es la luz. Yo le quito la luz y ahí sí, ya hay oscuridad. La luz es energía, ¿no es cierto? La luz es energía, ¿verdad? Entonces la oscuridad es nada, es vacío. De la misma manera, el mal es vacío. ¿Se dan cuenta? El mal es imperfección, el mal es ausencia de bien. Dios, por tanto, no puede ser malo, porque si Dios tuviera mal dentro de sí, significaría que Dios tiene una imperfección. Y si Dios tuviera una imperfección, si Dios no fuera perfecto, significaría que hay otro ser
que posee esa perfección que Dios no posee. Entonces, si existe este otro ser que posee una perfección que Dios no posee, ¿quién creó a este otro ser? O sea, Dios necesariamente tiene que ser uno. Dios necesariamente tiene que ser bueno, porque tiene que ser, si es el autor de todo, es perfecto. De todo lo bueno que existe proviene de Él. Por lo tanto, Él es perfecto. Tiene que ser uno. Tiene que ser bueno, porque es perfecto. Tiene que ser todopoderoso, porque si Dios no fuera todopoderoso, significaría que hay otro ser que puede hacer unas cosas que este Dios no puede. Entonces resulta, ¿y quién creó entonces este otro ser? Dios tiene que ser uno, tiene que ser todopoderoso. Tiene que ser perfecto, tiene que ser bueno. Tiene que ser un ser con lógica y con razón, es un ser inteligente. A todas esas conclusiones puedo llegar por el simple uso de mi razón. Miren, les estoy diciendo todo esto y para esto no he tenido que abrir la Biblia. Miren, estas conclusiones a las que estoy llegando, por si acaso, ya habían llegado los filósofos griegos antes de Cristo. Los filósofos griegos ya habían concluido por el simple uso de la razón que Dios tenía todas estas características. ¿No es cierto? Por el simple uso de la razón. Estamos hablando antes de Cristo. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, a pesar de que los griegos, por la razón, yo les dije que esta reunión va a estar bien filosófica, por favor, espero que me sigan, espero que no esté. Creo que sí se está entendiendo, ¿no? Yo espero que sí. Esta está un poquito más difícil quizá que las anteriores que hemos tenido. Pero a ver, yo creo que si le estamos siguiendo, yo creo que algunas cosas interesantes nos vamos a llevar. Entonces, los filósofos griegos estos existieron antes de Cristo. Y el hecho de que hayan podido conocer que Dios existía de esta manera, ¿cómo se llama? No significa que entendían completamente a Dios. Luego vino Jesús y dijo, mira, buen trabajo, ustedes llegaron a entender estas cosas, pero luego Jesús vino a revelarnos y a decirnos otras cosas más que la razón solita no iba a alcanzar a llegar. Vino Cristo y nos dijo, oigan, por si acaso Dios es uno y trino, ¿no es cierto? Ya nos empezó a revelar otras cosas, ¿no? Nos reveló que era Padre, Hijo, que era Espíritu Santo, luego que Dios hace, o sea, toda una serie de realidades que es así ya por la razón sola, no llegamos, ¿no? Que estamos llamados a ir al cielo, eso también, digamos, no necesariamente por la razón sola se podía concluir lógicamente eso. Entonces, luego Dios nos termina de ayudar. Pero, ¿cómo se llama? Pero sí hay un problema, ¿no? Y el problema es que a pesar de que pudiéramos conocer, que podemos conocer a Dios por la razón, no es tan fácil hacerlo hoy en día, ¿no? No es tan fácil, ¿verdad? ¿Saben por qué? En primer lugar, no es tan fácil porque como nuestros medios de conocimiento son por los sentidos, ¿no es cierto? A Dios no lo conocemos directamente por los sentidos. A Dios lo conocemos indirectamente por los sentidos. ¿Se entiende, no? O sea, por ejemplo, yo por mis sentidos puedo conocer directamente esto. Y digo, mira, esto de acá o esta de acá, ¿no? Miren esta piedra que tengo acá, ¿no? Por los sentidos, mis sentidos conocen directamente esto. Mi vista me dice, oye, esto es azul, esto es redondo, ¿no? Mi tacto me dice, oye, está frío, es una piedra, es duro, ¿no? Es duro. Esto yo no huele a nada, es una piedra, ¿no? Y la golpeo y escucho. Entonces, esto de acá, que es material, lo puedo conocer directamente por mis sentidos. A Dios también lo puedo conocer por mis sentidos, pero no de manera directa, sino de manera indirecta. Rosy, ¿cómo va a ser esto gris? Esto es azul. Oye, Rosy, ¿qué está pasando? Es una piedra azul. Es redonda también. Por si acaso, no sé si alguien le esté viendo así de otra forma, es redonda. ¿Cómo se llama? A Dios lo puedo conocer pero no de manera directa, sino de manera indirecta. ¿Qué significa que a Dios lo puedo conocer de manera indirecta? Significa que yo conozco esto y toda esta realidad de manera directa por mis sentidos, y como conozco esto de manera directa por mis sentidos, concluyo que tiene que haber un ser que tiene que haberle dado origen a todo esto. Entonces yo conozco a Dios porque por mis sentidos, ¿no es cierto? Por mis sentidos, he podido... Puchica, Felipe hubiera sido un buen discípulo de Descartes, ¿ah? Acá Felipe nos pone, ¿cómo sabes que es azul? ¿Cómo sabes que tu azul es el mismo azul que Rosy, padre? O sea que Felipe, tú hubieras sido un buen discípulo de Descartes, ¿ah? Dudando de todo, madre. Qué bárbaro. No, yo sí creo que esto es azul. Y esto es azul, ¿saben? Esto es azul porque justamente este material
puede reflejar, refleja, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de la luz, ¿no? Sí. Mae. Ustedes saben que los colores son objetivos, no son subjetivos. O sea, miren, yo creo que hay que entender una cosa. La verdad, yo no me puedo inventar la verdad no está en mí, la verdad está en la cosa. Puede ser que con mis sentidos no esté percibiendo bien algo. O sea, ¿qué pasa, no? Si yo tengo este lapicero aquí que, bueno, espero que todos estemos de acuerdo, ¿no? Porque hoy en día, pues, este lapicero es blanco, ¿no es cierto? Es blanco para todos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Esto saben por qué es blanco? Porque refleja todos los colores de la luz. Por eso es blanco. El color blanco, por acaso, no es algo subjetivo, es algo objetivo. ¿Por qué una cosa es blanca? Porque este material tiene la capacidad de reflejar todos los colores de la luz, todo el espectro de la luz. Por eso es blanco, decimos que es blanco. Esta tijera, ¿por qué decimos que es negra? Porque no refleja ningún color, este material no refleja ningún color, entonces lo vemos como negro. O sea, hay un fundamento objetivo, en los colores. No es simplemente que yo lo percibo de un color y tú lo percibes de otro. No, hay un fundamento. La verdad del blanco y del negro no está en mis ojos, está en la cosa. Esto es objetivamente blanco. ¿Por qué es objetivamente blanco? No porque yo lo percibo blanco. Esto es blanco porque refleja todos los colores del espectro de la luz. Esto es negro porque absorbe todos los colores y no refleja ninguno. ¿Qué pasa si yo me pongo unos lentes rojos y me ponen este lapicero blanco enfrente? Entonces, ¿qué? Este lapicero ya no es blanco, ahora es rojo porque yo lo veo rojo. No. Este lapicero sigue reflejando todos los colores del espectro de la luz. Rebotan todos los colores, por eso es blanco. Que yo los perciba como rojo no significa que ahora esto dejó de ser blanco y se convirtió en rojo, no. En todo caso, hay un distorsionante que yo tengo que no me permite conocer la realidad. Oigan, esto es importantísimo. La verdad no está en lo que yo percibo, no está dentro de mí, la verdad está en la cosa. Y yo voy a estar en la verdad en la medida en que soy capaz de conocer la cosa como es. ¿Se dan cuenta? Hoy en día, en la crisis de la filosofía que vivimos, hoy en día se piensa lo contrario. Hoy en día vivimos en la época del relativismo. Hoy en día, ¿qué cosas se dice? Hoy en día lo que se dice es, esto no es blanco. Esto a ti te parece que es blanco, ¿no? Más o menos lo que dice Felipe, ¿no? Más o menos lo que dijo Felipe ahí. Y a Felipe le parece que es negro, ¿no? Y a Adriana le parece que es azul, y a Giovanna le parece que es rojo. Y ahora la verdad ya no está en esto, sino que ahora cada uno tiene su propia verdad. Entonces para ti es rojo, para ti es azul, para ti es amarillo y para mí es verde. ¿Y cuál de todas es esto acá al final de cuentas? No es ninguna, es lo que a cada uno le parece. Ese es el gran drama de nuestra época. Esta crisis de la filosofía, esta crisis a la cual nos llevó paradójicamente el racionalismo, no el racionalismo de hacernos pensar que las cosas son, no porque son en sí mismas, sino en tanto que yo las puedo pensar, nos ha llevado al gran drama del relativismo, ¿no? Al gran drama del relativismo, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que lo entendamos así, ¿verdad? Y esto es complicado porque esto está trayendo un montón de problemas en nuestra época. La verdad sí existe. ¿Cómo se llama? Y existe, y no depende de que yo la pueda conocer. Existe más allá de que yo la conozca o no, ¿verdad? Entonces, muy bien. Entonces, yo conozco a Dios a través de los sentidos, ¿no es cierto? Pero de una manera indirecta. En parte por eso es difícil conocer a Dios, porque no se lo conoce de manera directa. Yo estoy acostumbrado a que las cosas que conozco, las conozco directamente por los sentidos. Pero resulta que estoy tan ligado a conocer las cosas directamente por los sentidos que las cosas que se conocen de manera indirecta por los sentidos, hoy en día se nos vuelve difícil poder conocerlas. ¿No es cierto? Otra razón por la que hoy en día es difícil conocer a Dios, ¿no? O poder aceptar la existencia de Dios, ¿saben cuál es? Porque el conocimiento de Dios es muy distinto al conocimiento de otras cosas.
Si yo digo, esta piedra existe y esta piedra es azul, ok, bacán, esta piedra existe. Si existiera o no existiera, no haría ninguna diferencia en mi vida. Que esta piedra exista o no exista, no me cambia la vida, me es indiferente en todo caso. Si Dios existe, es una verdad completamente distinta, porque si Dios existe, eso me compromete profundamente. Que la piedra exista, que esta piedra exista o no exista, no me cambia la vida. Pero si Dios existe, a la puchica, eso es muy distinto. Si yo reconozco que Dios existe, entonces eso me tiene que llevar a mí a un cambio de vida. Que la piedra exista o no exista no me tiene que llevar a un cambio de vida. Es por eso que es mucho más fácil decir, ¿sabes qué? Dios no existe y entonces ya no me hago tantos problemas. No me hago tantos problemas. ¿Se dan cuenta? El problema, esa es una de las distorsiones que hace que hoy en día sea difícil aceptar a Dios. No lo aceptamos muchas veces porque no nos conviene, en un sentido entre comillas, no nos conviene aceptarlo, porque si lo aceptamos, ¿no es cierto? Tendríamos que cambiar nuestro modo de vida, tendríamos que ajustarnos al ser de Dios y no queremos cambiar. Entonces es mucho más fácil decir, Dios no existe, no me interesa, no me importa. Ese es otro de los problemas que hay hoy en día. ¿No es cierto? Creer en Dios me compromete, creer en una piedra no me compromete, ¿no? Si creo en Dios, entonces significa que yo no soy dueño de la verdad, significa que Dios es el dueño de la verdad. ¿Y qué pasa si las verdades de Dios son diferentes a las verdades que a mí me gustan? Puchica, significaría que tendría que cambiar mis verdades y no quiero. Entonces mejor Dios no existe. Y me conviene, me es más cómodo entonces decir, ¿sabes qué? Dios no existe, me es más cómodo, me es más cómodo. Y eso dificulta que aceptemos la existencia de Dios. Hay otra razón que también dificulta hoy en día el conocimiento de Dios. ¿Y saben cuál es? El pecado, ¿no? Existe, bueno, para empezar, un tentador que nos quiere desviar, que nos quiere confundir. Hay una frase de Santo Tomás de Aquino que es interesantísima. Santo Tomás de Aquino decía lo siguiente, él decía que el pecado, ¿no es cierto?, oscurece nuestra inteligencia y debilita nuestra voluntad. Miren qué interesante que es esto. El pecado oscurece nuestra inteligencia y debilita nuestra voluntad. No sé si les ha pasado, cada vez que pecamos, ¿no es cierto? Cuando pecamos mucho de una misma cosa, nuestra voluntad se va volviendo más débil. Ya no tenemos fuerza luego para hacerle contra. Y también oscurece nuestra inteligencia, porque cuando estamos muy metidos en determinados pecados, ya no vemos con claridad. El mal nos empieza a parecer bien. El bien nos empieza a parecer malo, aburrido, innecesario, tedioso. El pecado oscurece nuestra inteligencia. Cuando estamos muy metidos en el pecado, ya no vemos con claridad. Empezamos a ver lo malo como bueno y lo bueno como malo. El pecado tiene un efecto de oscurecernos y hace que ya no veamos bien. O sea, como que puchica, en medio del pecado como que hay que ver a ver cómo era la cuestión porque ya no veo con claridad. El pecado oscurece mi inteligencia y debilita mi voluntad. La otra razón por la cual hoy en día es difícil conocer a Dios por la luz natural de la razón es por el pecado. Ha oscurecido mi inteligencia. Las verdades espirituales ya no me son tan claras, ya no me son tan nítidas. ¿No es cierto? El diablo me ha engañado con un montón de cosas también, ¿no? Entonces, eso también lo hace complicado. Vamos entonces al número 38 del catecismo. Ya casi estamos, ya con esto terminamos nuestra reunión. Vamos ahora al número 38. Dice lo siguiente. Por esto el hombre, ya que puede conocer por su luz natural la razón, ya que el hombre por su sola razón puede conocer a Dios, por la luz natural de la razón puede conocer a Dios. Sin embargo, el conocimiento que puede tener de Dios por la sola luz de su razón es un conocimiento limitado. Puede conocer a Dios, pero de manera muy limitada, solo por la luz de la razón. Pero a pesar de que puede conocer a Dios limitadamente por la luz de la razón, hay un problema. Y es que hay una serie de obstáculos que nos están haciendo más difícil, nos han hecho difícil conocer a Dios por la razón, que lo hacen más difícil todavía. A pesar de que se puede, se ha vuelto más difícil. Entonces, aquí viene esta parte interesantísima, el numeral 38 del catecismo, que dice la siguiente. Es por esto, entonces,
que el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios. Esta palabra es importantísima, importantísima. Por favor, esta palabra nunca nos la olvidemos. La revelación de Dios. Este término no lo olvidemos. Anotémoslo, escribámoslo. La revelación de Dios. ¿Qué significa la revelación de Dios? Revelar significa quitar el velo, ¿no? O sea, lo que estaba cubierto ahora lo descubro, ¿no? Eso significa revelar. ¿Ustedes se acuerdan, pues, los que son de mis épocas o mayores que yo, se acuerdan de nuestras épocas cuando teníamos estas cámaras de foto con rollo y se te acababa pues tu rollo de 12 o 24 o 36 fotos y tenías los negativos? Tú veías los negativos y no se veía con claridad. ¿Qué cosa tenías que hacer con el negativo? Tenías que revelarlo para poder distinguir la imagen que estaba ahí. Dios se ha revelado con V, no con B, no rebelión, sino de revelación, ¿no es cierto? Dios se ha revelado. ¿Qué significa que Dios que se haya revelado? Significa que Dios se ha quitado el velo, Dios se ha mostrado. Dios no es solamente un Dios que está ahí y dice, bueno, tú intenta conocerme por la luz natural de tu razón. No solamente hace eso, sino que ese Dios que queríamos conocer por la luz natural de nuestra razón ha venido, se ha acercado a nosotros y nos ha dicho quién es Él. Se ha revelado, se ha mostrado, nos ha abierto su corazón. Es como si imagínate que yo te viera a ti de pronto en la calle y yo te empiezo a ver de lejos, ¿no? Estás a 20 metros de distancia y te miro y te conozco por mis sentidos naturales. Digo, mira, esta persona es hombre o es mujer, ¿no es cierto? Más o menos mide tanto, ¿no? Y puedo conocer algunas cosas de ti. Puedo ver tu estatura, puedo ver si eres hombre, si eres mujer, puedo ver, no sé, algunos rasgos de tu rostro, probablemente, puedo ver el color de tu ropa. ¿Conozco algunas cosas de ti por mis sentidos naturales? Claro que sí. Bueno, está bien, Felipe, que Felipe es guapo, ya que quiere que se lo... Bueno, entonces, puedo conocer por la luz natural de la razón algunas cosas, ¿no es cierto? Pero, qué distinto es si luego tú te acercaras donde mí, ¿no es cierto? Y me dijeras, oye, me llamo tal. Yo no podría saber tu nombre si tú no me lo dices. Si tú me empezaras a contar, oye, tú sabes que mi papá es tal, mi mamá es tal. En mi vida me pasaron estas cosas bonitas, estas cosas feas. Hay estas cosas en las que yo creo, en las que yo pienso, ¿no es cierto? Oye, ¿y sabes qué? Me gustaría ser tu amigo. ¿Qué tal si compartimos una serie de cosas juntos? O sea, se dan cuenta, o sea, ya no es solamente que yo te conozco de lejos por los sentidos, sino que en un momento tú te acercas y ya te conozco no solamente por afuera, sino que tú me empiezas a mostrar cómo tú mismo eres por adentro. Esa es la revelación de Dios. Dios que no se conformó con que simplemente lo conozcamos su contorno de lejitos por nuestra luz natural de la razón, sino que Dios como quiso que seamos amigos, porque yo no puedo ser amigo de una persona que solamente conozco su silueta, de una persona de la que solamente conozco su silueta, yo no puedo ser amigo. Como Dios quería ser amigo, Él vino, se acercó, nos habló con palabras humanas, nos mostró su rostro. En Jesucristo, Dios hecho hombre, nos mostró su rostro, nos habló con palabras humanas, nos mostró cuál era su manera de pensar, nos expuso y nos mostró su corazón y su amor, nos dijo cuál es el plan de amor que Él había pensado para nosotros, nos mostró un camino para que podamos seguir y no nos tropecemos, y nos mostró quién es Él. Esa es la revelación de Dios. Dios no se conformó, lo repito, ¿no?, con que lo conozcamos solamente por la luz natural de la razón, sus siluetas y sus contornos. Como Dios quería ser amigo, quiso que lo conozcamos de corazón y para eso Él tenía que venir. Y Él tenía que revelarse, que mostrarse. Él tenía que abrir el corazón y contarnos y decirnos quién es Él. Esa es la revelación amorosa de Dios. Esta palabra no nos la podemos olvidar. Vamos a seguir profundizando en ella todavía. Pero es una palabra muy, pero muy importante. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, mis queridos amigos. Yo creo que... bueno, voy a leer el numeral del catecismo. Creo que no lo leí, ¿no? Dice lo siguiente. Por esto el hombre necesita ser, ya que no podemos conocer a Dios plenamente solo por la razón, el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios. ¿Ves? Dios nos ilumina con su revelación. No solamente acerca de lo que supera nuestro entendimiento.
sino que también Dios nos revela las verdades religiosas y morales que de suyo no serían accesibles por la razón, ¿no? O sea, Dios no solamente, ¿cómo se llama? O sea, Dios nos revela quién es Él y nos revela cosas que por nuestra sola razón no hubiéramos podido conocer, ¿no es cierto? Para que justamente podamos conocerlo a Él con una certeza firme y sin mezcla de error, ¿verdad? Muy bien. Esto es muy bonito. Dios que se ha querido revelar. Por favor, no nos olvidemos de esa palabra tan importante. Dios ha querido revelarse, ha querido mostrarse. Esto es lindísimo. Esto vamos a seguirlo profundizando todavía. Vamos a seguir profundizando en la revelación de Dios. ¿Saben qué? Y esto de la revelación de Dios es una de las cosas que más diferencia el cristianismo de cualquier otra religión. No es que sea la única religión revelada, obviamente. El cristianismo no es la única religión revelada. Pero la revelación cristiana tiene unas características que son únicas y son lindísimas. Y las vamos a ir conociendo. Muy bien, queridos amigos, eso es todo. Creo que hemos pasado por este capítulo que, como les dije, acá me da un poquito de miedo porque creo que va a estar un poquito denso, ¿no? Los siguientes creo que ya no son tan complicados, pero bueno, me da la impresión que hemos podido pasar bien. Entonces me da mucha alegría que se hayan podido conectar todos ustedes. Y bueno, pues los invito, por favor, así como hizo Felipe, ¿no? Y invitó a uno de sus amigos, ¿no es cierto? Que hace un ratito puso sus saludos acá, ¿verdad? Anímense a invitar más personas. Yo sé que varios han invitado a más personas, ¿no? Hoy se ha conectado bastante gente, me ha dado mucho gusto, de verdad. Qué bonito sería que... qué bonito sería que, o sea, que podamos ser más y podamos estudiar y profundizar mucho más la fe. Necesitamos tener razones para creer, ¿no? Digámosle a más personas, involucremos a más personas. Yo creo que esto puede ser de verdad muy valioso y muy interesante, ¿sí? Hola Gabriel, qué gusto que te hayas conectado. Mae. Hilda, qué gusto Hilda. Muy bien, vamos entonces a terminar con una oración, ¿sí? En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por el amor que nos tienes. Te damos gracias porque has querido hacerte nuestro amigo. Y no te ha bastado que solamente te conozcamos por afuera, sino que tú has querido, Señor, que conozcamos lo más profundo de tu corazón. Y por eso has venido aquí a la tierra y te has hecho hombre. Y has querido revelarte, has querido mostrarte a nuestros ojos, a nuestra razón, para que también nuestra razón podamos conocerte, podamos alabarte, podamos amarte, podamos descubrir la maravilla que eres tú. Y lo más hermoso de todo esto, Señor, es que cuando más te podemos conocer a ti, más nos podemos comprender a nosotros. Tú eres la llave que desvela, que abre esas puertas del misterio de nuestra vida. Y conociéndote a ti, Jesús, podemos conocernos cada vez más a nosotros. Gracias, Señor, por ser un Dios cercano y amoroso. Y vamos a terminar nuestra reunión pidiéndole a nuestra Madre, la Virgen María, a ella que amó tanto a su Hijo Jesús, que también eduque nuestro corazón para que tengamos un amor como el suyo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.